Bem-vinda à nossa série de podcasts Mulheres Herbalife. Em cada episódio, você vai conhecer a história de uma mulher que decidiu transformar sua vida através do empreendedorismo. Mulheres como você e como eu. Mulheres que sonham, que se esforçam, que buscam alcançar metas pessoais e profissionais com paixão e propósito. Essas histórias não só inspiram, mas também compartilham dicas, ferramentas e aprendizados que podem te ajudar na sua própria jornada. Ouça, conecte-se e inspire-se com cada história de mulheres, mães, líderes e sonhadoras que estão construindo o seu futuro com a Herbalife. Y amada Verónica Hein de la Falle, mamá, esposa, hija de Dios, una mujer trabajadora, emprendedora, con una carrera de diseño gráfico a la que te dedicaste mucho tiempo, dueña de un taller de diseño, por lo tanto se podría decir que fuiste una emprendedora empresaria. Y bueno, viniendo de ese mundo tradicional del empleo, algo cambió en tu vida. Algo hizo clic. Esto no es lo que me gusta, esto no me llena, esto no me lleva hacia donde mi proyecto de vida está puesto. Cuéntame algo más que no haya dicho de esta parte importante que te forma como ser humano, pero al mismo tiempo, ¿en qué momento Herbalife se vuelve un proyecto de vida para ti? Ok. Hola Mariana, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Amiga querida, bueno, para todas las que nos escuchan, en realidad empieza antes, ese es como el resultado de algo. Yo, bueno, he crecido y nacido en Bolivia, es un país maravilloso, pero es un país muy pobre y he tenido la suerte o la bendición de haber nacido en un hogar privilegiado, donde nunca nos faltó nada. Es más, durante la época de la niñez y la adolescencia tuvimos muchísimo, bastante más que el promedio, y esa era la vida que yo soñaba tener, que pensaba que iba a heredar. Y cuando cumplí 17 años, tuvimos bueno, mi familia tiene una quiebra familiar y todo lo que yo pensé que iba a tener, lo que yo pensaba que también iba a podérselo dar algún día a mis hijos y los iba a tener, entendí que no lo iba a heredar, que necesitaba buscarlo yo de alguna manera. Y el único camino que yo conocía en ese momento es el del estudiar, tener buenas notas, poder entrar a una buena universidad, que graduarte con buenas notas para que eso te permita tener el currículum suficiente para empezar en un empleo y ir subiendo de acuerdo a tus méritos, X o Z. Y todo eso lo cumplí bastante a rajatabla hasta el momento en que tengo que buscar el empleo. Que no importa las notas que tengas, el currículum que tengas, igual pasas por las entrevistas, pero tuve suerte o me fue bien porque conseguí un buen trabajo en una imprenta bastante grande en mi país. Empecé como dibujante, generando $300. Lo voy a hablar en dólares para que más o menos de distintos lugares nos entiendan. Y más o menos es el mismo sueldo fijo de hoy para una persona recién egresada saliendo. $300. $300. Como empleado. Como empleado. Y $300 no te alcanzan para vivir sola, fuera de tu casa, no te alcanzan para ahorrar. Yo tenía sueños de viajar por el mundo, de un día tener la casa de mis sueños. Pero bueno, yo decía, ok, es derecho de piso, voy a trabajar duro. Y eso fue lo que hice y a los 6 meses me ascienden como directora del departamento de arte. Fue un logro, estaba muy emocionada, subieron mis obligaciones, el tiempo en la oficina, subí un poco mi sueldo, subió $800 y yo sabía que ese era mi techo. Y ya como diseñadora gráfica dentro de esa empresa no había donde más crecer. Así que ahí se viene la idea
mi familia, tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, habían sido emprendedores. Así que decidí que iba a abrir mi propio taller de emprendedores, empresarios, así que decidí que iba a abrir mi propio taller de diseño gráfico. Así que me presto el dinero, que no tenía la plata para arrancar, y empiezo trabajando largas horas. Empiezo a tener una buena cartera de clientes, pero yo tengo que cobrar de acuerdo a los costos del mercado. Las imprentas en mi país muchas veces hacen el trabajo de diseño gratis para poder tener el trabajo de impresión. Entonces yo tenía que competir contra eso. Entonces muchas veces trabajaba muy largas horas y no lograba llegar, o llegaba a tablas, o perdía, o a veces ganaba un poco. Y en ese momento en que estaba en este proyecto, conozco al que hoy es mi pareja, mi compañero de vida. Decidimos casarnos, y cuando te casas lo que normalmente viene es que van a llegar hijos en algún momento. Y yo no veía cómo, con el tiempo que yo tenía, viviendo prácticamente en mi oficina y yendo con las justas a almorzar y a dormir a mi casa, iba a poder educar hijos, criarlos. Claro, tienes ayuda en nuestros países, sí, pero no es la idea. No es la idea que entregues a tus hijos a alguien y tú no ocuparte de eso. Ocuparme de mi casa también era importante. Había decidido casarme, entonces mi matrimonio es muy importante. Entonces no entendía cómo compatibilizar el tiempo entre mi trabajo y esa parte que nos toca a las mujeres que decidimos hacerlo. Así que es ahí donde me empiezo a cuestionar. ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo si sigo haciendo esto? ¿Va a mejorar mucho la situación? ¿Voy a estar en las mismas? ¿Y qué va a pasar con ese lado muy importante que es el de ser esposa y mamá, ¿no? Y muchas de mis amigas, que las admiro mucho, optaron por dejar sus trabajos para dedicar su casa, que los respeto muchísimo. Pero yo también quería, por algo había trabajado, y siempre estaba esa idea de la vida que había tenido, cómo iba a poder tenerla, ¿no? Entonces estaba buscando, y dicen que el que busca encuentra. Y creo que es sumamente importante esto que comentas, porque al final aquí habían cosas claras. Primero tenías tu proyecto de vida, que estaba acompañado del esfuerzo y de la dedicación. Creo que esto en la vida pues se forma con la disciplina y con las bases que traes, pero nada hace que te levantes más temprano en la mañana o salgas tarde de tu trabajo si no es porque hay un motivo y una razón de hacerlo. Encuentro en tu historia que al final no ibas a poder sumarle más horas al día, por lo tanto no ibas a poder hacer mucho más de lo que ya hacías, que no cuestiono definitivamente el que hiciste todo lo que tenías que hacer de la mejor manera y con el mayor entusiasmo, pero al final es la vida afuera, ¿no? Eso es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Creemos que por poner más esfuerzo voy a tener mejores resultados, y sin embargo tú lo tuviste claro desde un principio. Ya llegué hasta donde podía llegar. Más de aquí no va a depender de mí, va a depender de alguien más, alguien que pueda ayudarme con un mejor sueldo. Ya siendo dueña de mi propio negocio, yo tengo que sacrificar mi propio sueldo para garantizarme que mis empleados tengan sus ingresos. Y me llama la atención porque definitivamente aplicado todo esto a una carrera de éxito, que es de la que vamos a hablar hoy, llamada Herbalife, pues hay cosas que se forman desde antes y que te dan una base de comienzo que pues ahorita vamos a ir al momento en donde tú dices, no, aquí hay algo que no va a cambiar, así siga haciendo yo lo mismo o esforzándome. Pero ¿cómo aplico todo esto yo a esta oportunidad? ¿Y por qué Herbalife? Porque oportunidades pueden haber habido muchas. De hecho, pudiste haberte vuelto a ser empleada con un puesto mucho más alto, con un sueldo mayor, con más responsabilidades y de todo. Pero ¿cómo llega esa oportunidad de Herbalife a tu vida? Mira, yo le pedí a Dios que me muestre algo. Porque decía, algo hace la gente que tiene tiempo, que tiene dinero para disfrutarlo,
y que puede compartir con la familia. O sea, ves en películas historias fabulosas y tú dices, yo quisiera que a mí me pase eso, pero como yo estaba trabajando, lo que yo estaba haciendo no me iba a llevar nunca a eso. Y de hecho, como te digo, yo de alguna manera algo de eso lo había vivido creciendo. Entonces yo estaba buscando. Y cuando yo llego a esta presentación de Herbalife, en realidad al principio como diseñadora gráfica no entendía cómo esto que me estaban mostrando de productos, de una oportunidad de negocios iba a encajar conmigo cuando yo soy diseñadora gráfica. ¿Qué decía ese anuncio que te llamó la atención? Pero gracias a Dios me había dado el tiempo. La persona que me invitó muy inteligentemente me sentó bien al medio de la sala como para que sea muy incómodo salir, tenía vergüenza de interrumpir, así que terminé quedándome a escuchar todo y la reunión me fue envolviendo. Cuando hablaron sobre la industria, sobre la empresa, sobre los productos que ayudan a desarrollar bienestar, yo solamente tenía 24 años de edad. Yo vivía agotada, vivía cansada, comía pésimamente mal, era de las personas que muchas veces no desayunaba por falta de tiempo, comía cualquier cosa al paso, se me pasaba la hora del almuerzo y cuando yo estaba muerta de hambre era comer cualquier cosa en el kiosco de la calle y llegar a mi casa a comer algo para empezar así al día siguiente. Entonces, a los 24 años, como te digo, no me sentía bien. Y entonces cuando hablaron de estos productos que a través de buena nutrición te podían ayudar a desarrollar bienestar, a generar buenos hábitos, a desarrollar un estilo de vida saludable y activo, eso me compró. Y cuando empezaron a hablar de la parte del negocio, yo dije, bueno, si yo tengo resultados, puedo ayudar a personas que están en mi misma situación, personas que querían controlar su peso, mi mamá, mi abuela, amigas, ¿no? Personas que veían la misma situación que yo, agotadas. De hecho, mi esposo en mi casa estaba con sobrepeso. Entonces, sabemos que hay mucha gente que necesita sentirse y verse bien. Entonces, primero era empezar por mí. Y si el producto me funcionaba, yo sabía que podía encontrar gente que le iba a interesar el producto y si generaba ingresos a través de esto, sabía que había gente como yo que estaba buscando una forma de generar ingresos, ya sea de forma adicional o construir un negocio. Cuando la presentación terminó, después que nos habían explicado sobre el producto, la industria del bienestar y sobre el negocio, y mi patrocinador, o la persona que me invitó al negocio, mostró los resultados que él había tenido gracias a desarrollar este negocio. Ingresos, resultados de ingresos. Resultados de ingresos en varios países, me pareció. Yo dije, sí, a mí me pasa la tercera parte que lo que le pasa a este señor, listo, bingo, o sea, lotería. Con el 10% me conformo. Exacto. Entendía que había que trabajar, entendía que había que aprender, pero ya trabajaba duro. Ya había aprendido otras cosas. ¿Por qué no intentarlo? Y yo creo que la única forma de ver si algo funciona es intentando. No había otra forma. A mí te cuento como anécdota, yo no tenía el dinero para adquirir la licencia. Adquieres un código, ¿no es cierto?, para empezar. Yo no tenía la licencia yo no tenía el dinero para adquirir la licencia. Tenía la tarjeta de crédito de mi esposo, que alguna vez la había utilizado en alguna emergencia, y tenía dos opciones, ir a pedir permiso o usarla. O pedir perdón. ¿Pedir permiso o pedir perdón? Exacto. Y decidí usarla porque primero intentar y tratar de demostrar que esto funcionaba. Y si no se lograba, bueno, no era poco dinero, no era dinero que tenía, pero sabía que podía lograr unas cuantas ventas, por lo menos para recuperar ese dinero. Así que decidí arrancar, decidí confiar en la persona que me había mostrado la oportunidad y decidí seguir instrucciones. Las primeras instrucciones, tomar el producto, tener resultados. Ahí, cuando llego a mi casa con la licencia, le explico a mi marido, pensando que él también se iba a unir al proyecto y juntos íbamos a conquistar el mundo, pero bueno, no funcionó exactamente así, pero sí quiso tomar los productos. Y eso fue muy importante porque fue
el primer conejillo de Indias, fue mi primer cliente que tuvo resultados. Él controló peso, empezó a sentirse muchísimo mejor, porque obviamente el sobrepeso no es un tema, es solo un tema estético, es un tema de cómo te sientes. No es natural cargar 12 kilos de más encima todos los días. Es un bulto de 12 kilos encima que van afectando cómo te desempeñas en el día a día. Entonces, el hecho que él haya querido empezar fue muy importante. Por supuesto, yo también empecé con el producto y el nivel de energía que empecé a sentir los primeros días fue fabuloso. Y como te ven volviendo, ¿no? Que ya me estoy sintiendo mejor, entonces ¿por qué no hago un poquito de actividad física y por qué no mejoro decidiendo comer mejor? Y una cosa te lleva a la otra cuando empiezas a meterte en este mundo y es espectacular. Y ahí te quiero interrumpir porque quiero sacar de las cosas valiosas de ese primer encuentro con Herbalife. Número 1, estabas en la búsqueda, sí, ¿verdad? Le pediste a Dios, Dios te puso la oportunidad, fuiste. Lo primero que encontraste en ese lugar es que te sentiste identificada con una situación que esta compañía te ofrecía como una solución. Dice, tienes cansancio, mala alimentación, perfecto. Aquí, hicieron el primer catch, la agarramos, encontró relación en que nosotros podemos ayudarla. Ella tiene un problema, nosotros tenemos una solución. En base a eso, obviamente, se abre la oportunidad, porque si alguien como tú que está interesado compra los productos en el diferencial de descuento y eso, empieza la ganancia. Entonces tampoco eso es muy difícil de entender. Los testimonios es algo que impacta, porque al final son resultados que ves en vivo, y pues obviamente los ingresos, aunque son difíciles de creer en un principio, pues ¿por qué no me podría pasar a mí? Exacto. Estabas dispuesta a hacer el proceso, como ya lo habías hecho en tu anterior experiencia como empleada, de dedicarle el tiempo, de prepararte, de pagar el precio, porque como lo decías tú, ¿verdad? Tengo que pagar el precio de empezar en esta nueva vida y sea lo que sea, lo tengo que hacer. Así es que esa base la traías, sí, antes de Herbalife. Al aplicarla aquí, pues tenías una ventaja, y al empezar a comprobar que ya eso primero que te causó identificación con Herbalife estaba siendo un hecho real, a la hora de transformar el peso y gracias a empezarse a tomar la nutrición, pues ya no está de más que hacer el trabajo de hablar. Claro, y otra cosa que me pareció una ventaja fabulosa es que no tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para empezar con esto, que solo podía empezar a tiempo parcial. Porque claro, es algo nuevo, que si bien me entusiasmaba un montón, no sabía si realmente me iba a funcionar. Así que la tranquilidad de, ok, mientras tanto igual sigo haciendo lo que estoy haciendo, aunque no me está dando los resultados, pero bueno, eso lo conozco, es mi zona de confort, sigo con eso mientras veo qué pasa con esto. Pero la verdad es que... ¿Cómo adaptaste ese tiempo? Bueno, yo lo que hacía de labor. En el horario de almuerzo, yo llamaba gente para poderla ver después del trabajo para ofrecer la oportunidad del producto o del negocio. Habían días específicos de reuniones que tenía organizada la persona que me invitó para llevar gente para que vea la oportunidad. Entonces, y siempre era fuera horarios de trabajo, porque obviamente estábamos hablándole a gente que trabajaba y que en un inicio no iba a querer seguramente como yo dejar de hacer lo que estaba haciendo, o estudiantes o lo que fuera. Entonces yo aprovechaba los medios días para invitar gente, en la noche visitar gente en las casas, y los días de las reuniones tratar de llevar gente a las reuniones para que pudiera ver, así como yo, la oportunidad y empezar a armar ese equipo de trabajo. O sea, agregaste a tu agenda diaria esta actividad adicional, optimizándola en tiempos valiosos como estas reuniones generales, pero obviamente haciendo el trabajo de prospectar para poder tener gente ahí. Okay. Ahora, lo maravilloso de un negocio como este es cuando decides empezar, tienes un mentor, está esa persona que te ofrece la oportunidad, nosotros le llamamos patrocinador, que es quien nos patrocina, quien nos enseña cómo desarrollar la actividad. Así que yo siempre soy una persona de instrucciones, o sea, me gusta que me digan, haz esto, y yo hacerlo. Así lo hice en el colegio, en la universidad, entonces era algo que me era lógico hacer. Entonces, cuando él me dijo, reúne gente para que yo le hable, le reunió gente para que él le hable. Y fue fabuloso porque
no era muy difícil lo que había que hacer. No es muy difícil lo que tenemos que hacer, es hablar con personas. Lo que pasa es que es fácil no hacerlo. Es fácil no hacerlo y no nos gusta cuando no llegan, nos fallan, no quieren, es el rechazo, pero hay que entender que es parte de la vida. O sea, no sé, alguna vez daban la instrucción más para los hombres, pero igual nos puede servir y tal vez para nosotras de hace tiempo, que bueno, los chicos para poder bailar con una chica tenían que invitar muchas veces a varias hasta conseguir el sí. Y en la vida en general es así, todo es una negociación. Tú le has pedido permiso a tus papás alguna vez que no querían que vayas y has negociado hasta que has... Claro. Entonces, creo que depende cómo lo empiezas a ver, cómo te enseñan a aprender a manejar ese rechazo. Pero son esas cosas, es más trabajar en uno, en mejorar ciertas disciplinas personales para poder tener resultado en cualquier negocio, yo creo. Claro, no solo porque en Herbalife. Hasta este momento suena muy bonito, ¿verdad? De que a ti te llamó la atención, empezaste a tener los resultados, seguiste las instrucciones. Sin embargo, hablas del desafío de que te topabas en momentos con gente que te rechazaba, gente que no asistió de repente a las presentaciones. Y en ese comenzar en Herbalife, ¿hubo algún momento en donde tú dijiste, uy, ¿será que no es por aquí? ¿Será que no es esto? Fue más adelante, porque al principio, en eso como la suerte del principiante, y estás tan emocionada, y estás emocionada haciendo algo. De hecho, mi patrocinador me dijo, tengo que aprovechar tus 15 minutos de fama, porque claro, yo le hablaba a mucha gente, y como era algo novedoso, venía la gente, y si bien algunos no querían, algunos sí querían. Uh-huh. Y eso era suficiente para tenerme entusiasmada. O sea, los sís, aunque fueran pocos, habían. Y logré recomendar el producto, logré vender producto, logré generar ingresos, logré que algunas personas decidieran unirse al proyecto y fue entusiasmante porque en las primeras semanas sentí que lo que me habían mostrado en esa presentación se estaba haciendo realidad. Y eso me permitió calificar a un evento, a mi primera extravaganza. Wow. ¿No? Y eso fue muy emocionante. Bueno, al principio no lo entendía, la verdad, es muy emocionante. Pero era parte de las instrucciones. Pero era, exacto, eran parte de las instrucciones. Entonces, cuando logro lo que llamamos una calificación, logro cumplir una meta, mi patrocinador me dice, listo, estás calificada para ir a la extravaganza. Y eso significaba viajar hasta Caracas, Venezuela. Y era utilizar los ingresos que había recibido. Entonces era como, en ese momento no entendiendo, o sea, voy a gastar en vez de voy a invertir. Claro, me lo han ido enseñando con el tiempo. Y no entiendo por qué en Herbalife o en este tipo de emprendimiento no entendemos eso. Mis papás habían invertido en mi educación. Yo misma había invertido en tratar de capacitarme más en el área del diseño gráfico para dar un mejor servicio. No sé por qué el momento de que yo logro algo y me dicen tienes que ir a esto, lo cuestionaba. Lo cuestionaba. Y es más, cometes el error de preguntar a gente que no está en esto, ¿no? Como el que está con problemas matrimoniales, pedirle el consejo a un divorciado, ¿no? Entonces, claro, preguntarle, por ejemplo, a mi esposo qué tenía que hacer. Y claro, él me decía, pero te pagarán viáticos. Le digo, no, porque no estoy contratada, es mi negocio, tengo que invertir. Entonces, tratando de convencerme y convencerlo de que tenía que ir, pero bueno, mi patrocinador fue muy astuto, la persona que me invitó fue muy astuta en mostrarme el valor, de lo que, de la importancia de ir. De la importancia de ir. Así que fui. Mencionaste algo importante y es acerca de el entendimiento de las finanzas, que creo que puede ser una piedra de tropiezo en alguien, porque tú cuestionabas, o tu esposo, que estaba en el mundo tradicional, cuestionaba el por qué tenías que capacitarte si no te iban a pagar nada. Pero esa perspectiva, porque yo creo que ya en este momento tú empezaste a identificar que tu negocio estaba creciendo.
y probablemente en ese momento tú dijiste, sí es Herbalife lo que yo voy a hacer. ¿Cómo dentro de esas decisiones, o tal vez si no fue en ese momento me lo vas a decir, las finanzas crees que son parte importante de cualquier negocio? Bueno, el problema es que muchas veces cuando empezamos un negocio no venimos con un entendimiento de cómo manejar el dinero. Yo he estudiado diseño gráfico, artístico, porque no soy del área de números, para nada. Nunca me gustó, hasta el día de hoy. ¿No? Pero de hecho, cuando yo trabajaba con mi taller de diseño gráfico, mi esposo, que sí es muy bueno en esa área, me ayudaba con cómo manejar mis números dentro de la empresa. Así que entre mi patrocinador y mi esposo me empezaron a ayudar un poco en esa área, ¿no? A entender, pero tengo que ser sincera. Bueno, primero terminemos con esa parte que creo que es importante mencionar. El hecho de haber podido ir a ese primer evento me dio una visión muchísimo más clara de lo que en el proyecto que me había metido, porque hasta ese momento era como un juego. Yo hablaba con gente, vendía, no vendía, ganaba algo, invitaba a algunas personas, medio que se estaba armando el equipo, pero no entendía el potencial real del negocio hasta que fui a ese evento. Y tuve el privilegio, esto fue en el año 96, no sé si fue febrero o marzo del 96, no estoy clara ahorita, pero conocí al que fue el presidente y fundador de la empresa. Y conocer a Mark Hughes marcó mi vida. Fue tal vez la gente que no entiende por qué una persona te puede inspirar tanto, pero él estaba tan comprometido con este negocio. Él había tenido un cambio tan trascendental de vida gracias a esto y había ayudado a tantas personas en el mundo a cambiar su vida, no solo a mejorar su calidad de vida, sino en la parte física, digo, con el producto, sino también a darle oportunidad a muchas personas como a mí. Y ahí entendí la posibilidad de poder ayudar a transformar vidas. Te dio no una solo visión. La mía, fue visión, fue compromiso, fue misión. Cuando terminó el evento, él dijo, tú puedes ser el Mark Hughes de tu ciudad. Y yo dije, yo quiero de mi ciudad, de mi país, Y eso implica liderazgo, ¿no? Sí, que bueno, se va aprendiendo, yo creo, como dice otro mentor que hemos tenido en la empresa, Jim Rohn, que el liderazgo se atrae, ¿no? Y uno a través del ejemplo, y es lo que me han enseñado y he ido tratando también de transmitir a través del tiempo. Entonces, volví totalmente comprometida, volví diferente, volví con otro. De hecho, volví decidida a vender mi taller de diseño gráfico para dedicarme 100% a Herbalife. Y ahí fue un poco complicado con mi papá, porque mi papá como que esas personas que hubieran querido haber estudiado eso, pero no lo hicieron por X o Z razones. Mi papá era un empresario exitoso, y digo que era porque ya no está ya pasó ya no está entre nosotros, ya está con el Señor. Pero ha dejado un legado importante y ha dejado una empresa importante que hoy la maneja mi hermano. Entonces... no entendía la razón de por qué Verónica vuelve entusiasmada, claro, entonces él me decía, ¿por qué todos los huevos en una sola canasta? Sigue haciendo esto mientras te distraes con lo otro, ¿no? Para él todavía esto era más como un hobby, ¿no? Y no entendía, claro, obviamente también ellos habían invertido con mucho esfuerzo el hecho que yo estudiara, ¿no? Y él le encantaba, de hecho yo manejaba la parte gráfica de su empresa. Entonces no fue tan fácil de entender. Y claro, cuando uno empieza algo, empiezas de cero, no empiezas en la cima, nunca. Entonces, no se ven resultados hasta un tiempo después. Creo que en este tipo de negocio de multinivel, si trabajas duro en un inicio, si eres muy disciplinado y constante con los números, con cumplir con un plan de trabajo, no es igual que el sistema tradicional, porque el hecho de generar esa red
en niveles, esa red de muchas personas, el trabajo no solo depende de ti. De hecho, ahorita tú y yo estamos trabajando aquí, pero tenemos personas, gente de nuestro equipo que están queriendo cumplir sus propias metas y están trabajando mientras tú y yo estamos charlando. Claro. Y eso es fabuloso. Y quiero que ahí te detengas un minuto y me digas, porque como mujer que ya había vivido la experiencia de emprender, habiendo sido empleada primero, por lo tanto sabía que cada fin de mes iba a tener su pago así no cumpliera sus necesidades, llega esta parte de decir, bueno, lo que genero me puede dar de comer hoy, pero el proyecto es construirlo a futuro. Pero hay mucha gente que se detiene en ese comer hoy y deja de proyectarse en el futuro. Entiendo que Mark Hughes te dio una visión del negocio y de la oportunidad, que tu papá fue un mentor para ti en su ejemplo de vida como empresario, pero ahora que estamos hablando de mujeres Herbalife, quiero saber si hay alguna mujer que a ti te inspira y que a lo mejor fue esa razón de por qué tú no te diste por vencida, por qué entendiste que había un proyecto que había que dedicarle tiempo y esfuerzo, y algo más importante, como mujer, esposa, no sé si eras mamá en ese entonces, ¿cómo dividiste tus tiempos o cómo optimizaste esos tiempos para poder cumplir con todo eso que se convirtió en el objetivo de por qué estuviste en Herbalife? Cuando pensabas en el tiempo que tenías y lo que querías y no te lo daba la oportunidad del empleo tradicional. Bueno, como empleada, como te conté, yo vi que había un techo, ¿no? Que no, muy difícilmente iba a poder superar. Además, yo veía que las personas que estaban, mi jefe, que había invertido mucho tiempo en esa empresa, no ganaba mucho más que yo y no había posibilidad de que gane mucho más. O sea, un sueldo es fijo. Claro. Es muy difícil. No importa si hay más horas de trabajo o no. Es muy difícil que una persona, por muy capaz que sea, en un año pueda doblar sus ingresos o triplicar sus ingresos. O sea, es muy... Claro. No existe, ¿no? Y creo que tal vez por eso muchas veces la gente se pierde al ver esta oportunidad, porque es difícil de creer, ¿no? De que en un año, en 2 años, tú puedes doblar, triplicar tus ingresos dependiendo el trabajo que haces. A mí eso me llamó la atención cuando vi la oportunidad. Después, cuando empecé a trabajar como diseñadora gráfica, y realmente trabajaba duro, y no era que tenía pocos clientes, no era que me estaba yendo mal porque no tenía clientes. Lo que pasa es que lo que yo podía cobrar de acuerdo al mercado era lo que podía cobrar. Entonces, cuando tú trabajas en un emprendimiento y eres tú la dueña eres autoempleada, tú intercambias igual tiempo por dinero. O sea, yo trabajo, tengo un tiempo para trabajar y en ese tiempo que tengo para trabajar genero ingresos. Yo no es que tenía muchas más horas al día, yo había días que me amanecía trabajando por cumplir horario, por cumplir deadlines, ¿no? O sea, tenía que, el Día de la Madre, no podía entregar los afiches 3 días después del Día de la Madre, claro. Lo tienes que entregar en tiempo. O sea, por darte una idea, campañas, etcétera, manejas un tiempo. Entonces, no es que podía tener la cantidad de clientes, porque unos cuantos tomaban casi todo mi tiempo y el ingreso que me pedía era limitado. Entonces, cuando yo veo este proyecto y veo que a través de gente puedes llegar a más gente y eso le puede permitir a otras personas una oportunidad maravillosa, y aquí hay que entender bien esto, porque el otro día escuchaba a una persona que se quejaba de que alguien le había ofrecido un negocio multinivel, entendiendo que le estaban diciendo, si tú trabajas, yo voy a ganar de ti. No, claro, si trabajas, hay una parte que Herbalife me va a pagar del trabajo que tú haces. Pero tú vas a ganar lo que a ti te corresponde por el trabajo que estás haciendo. Y si quieres ganar más, puedes ganar más. Obviamente tendríamos que hacer ahorita todo el plan de mercadeo, pero el potencial ilimitado que tiene, que depende de uno, por supuesto, y del trabajo duro, del esfuerzo, nada viene regalado.
es muy atractivo. Para mí fue muy atractivo. Y me ofrecía la oportunidad de lo que acabas de decir. Yo quería ser mamá, quería ser esposa y quería ser empresaria. Y al tener un negocio como este, sí puedes ser dueña de tu tiempo. Tengo que reconocer que al principio sí hubo muchos sacrificios de tiempo, sabiendo que estaba pagando un precio por un tiempo para luego poder disfrutar. Porque yo hoy, después de, ya van a ser 30 años, pero yo a los 8 años y medio llegué a lo que se llama el equipo presidente, que es un nivel donde ya tienes un ingreso muy importante, que viene mes tras mes, que te puede dar la libertad de que te des un tiempo libre y los ingresos van a seguir llegando por el equipo de gente que has creado, que está trabajando porque quieren cumplir sus metas, no las tuyas. Entonces, es maravilloso. Quiero preguntar ahí, ¿en qué momento André se suma a tu negocio? Eso es súper importante, porque ahí vienen los desafíos. Al principio, cuando empecé y el negocio era estar en casa, mostrarle a unas amigas, y que entonces era muy divertido, parecía como un hobby, y yo estaba mucho en mi casa y André estaba feliz. Pero conforme las responsabilidades fueron creciendo y también mis metas, yo quería cumplir metas importantes, empecé a invertir mucho más tiempo en mi negocio. Pero yo lo estaba haciendo por dos razones, porque quería llegar más rápido a un nivel alto que me permita después tener más tiempo, sobre todo pensando en que algún momento iban a venir los hijos. En ese momento no teníamos hijos. Pero claro, creo que se me fue un poco la mano. Soy muy apasionada, me encanta lo que hago y invertí mucho tiempo en mi trabajo y obviamente empezó Pero a había una sentirse. Condición o algo para que él pudiera ver la oportunidad de Herbalife como Claro, para él es que también. cuando yo le mostré Herbalife, él me dijo, si algún día tú logras generar los ingresos que yo estoy generando, tal vez me interese tu oportunidad. Ok. Y fue un reto interesante. Claro, porque era alto ejecutivo, me imagino que sus ingresos eran Sí, él era, bueno, 6 dígitos. en esa época, cuando empecé en Herbalife, él estaba en banca, después estuvo en telecomunicaciones y, bueno, su último cargo fue director general de Microsoft en Bolivia. Y obviamente era un ingreso bueno, venía con bastantes compensaciones, pero venía a costa de que, de que él no era dueño de su tiempo. Era un empresario muy buen pagado, con posibilidades de seguir creciendo dentro de esa empresa. Había la posibilidad tal vez de que en un futuro nos saquen de Bolivia a algún país. Ese era el camino por el que estábamos yendo y no era algo que realmente queríamos. O sea, si lo hablábamos, no queríamos que nuestros hijos crecieran fuera de Bolivia. Así que a los 6 años y medio, bueno, los desafíos estuvieron en que obviamente por mala comunicación hubo un momento en que yo sentía que él no quería que yo haga Herbalife y en el fondo no era eso, era que yo lo que necesitaba era poner un balance, ¿no? Pero cuando ya, gracias a Dios, nos queremos, nos comunicamos y entendimos que era un tema de ponernos de acuerdo, que él entienda el proyecto, que entienda realmente por qué Herbalife era tan importante para mí. Realmente nunca lo había hablado antes. Entonces yo creo que es un tema de comunicación, eso por si acaso, por si alguien está en una situación así. Básica, la mayoría de los problemas son un tema de comunicación, ¿no? Entonces cuando ya lo hablamos y él empezó a entender lo importante que era para mí Herbalife y yo entendí que para él lo que quería era que yo esté más pendiente de él, fue más fácil, tuve como más libertad para hacer lo que necesitaba hacer. Y a los 6 meses, 6 años y medio, los ingresos en Herbalife empezaron a igualar su sueldo. Y yo lo veía no muy contento con muchas áreas del trabajo. O sea, estaba muy cómodo con lo que le pagaban, y el auto, y el seguro, y bla, 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 ¿no? Que esas cosas te envuelven de un empleo. Pero
la falta de tiempo, el mismo ambiente laboral, él es muy de amigos y este es un ambiente más de trabajo, de estar muy conectados. Ya era la era del internet, en su oficina se mandaban correos en vez de hablarse. Entonces, bueno, tal vez muy de la filosofía, o no sé si era así en ese momento, bueno, pero no estaba tan contento con su entorno laboral. Y llega y se relaciona con Herbalife y dice, aquí hay Claro. algo que yo no tengo en mi empleo tradicional. Exacto, yo lo invito a un evento. Lo invito a un evento y gracias a ese evento él ve la oportunidad y la verdad que fue una sorpresa porque después de haber participado con gente muy exitosa de la empresa y entender ya mejor el proyecto, él vuelve de ese evento y sin decirme renuncia a su empleo para dedicarse 100% a Herbalife. Así que ha sido maravilloso y bueno, eso nos ha permitido tener una libertad maravillosa, ¿no? Hoy puedo decir, soy mamá presente, he sido mamá presente, he sido esposa presente y bueno, hoy tenemos un futuro brillante por delante porque todavía hay mucho por hacer. Bueno, genial, gracias Vero. Yo con esto voy a cerrar porque creo que nos dejas cosas valiosas, importante para las mujeres entender que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros propios proyectos de vida en base a esas cosas que buscamos, que dentro de los sueños que yo te hubiera preguntado qué has alcanzado en esta empresa, pues nos hablaste de esa libertad de tiempo, de ser mamá presente, de estar en casa, no digamos todo aquello material que puedes conseguir con los ingresos de Herbalife, pero creo que eres el mejor ejemplo que pueda inspirar a cualquier mujer para desarrollar esta actividad o emprender en cualquier actividad en su vida, media vez esté centrada en esos principios de vida que yo como mujer quiero alcanzar y con las oportunidades que tengo. Así es que muchísimas gracias. No sé si tienes algún mensaje corto que dejarles, o yo creo que ya con todo lo que nos dijiste, la verdad es que hay mucho de valioso aquí, pero Yo creo que si estás buscando algo, tienes que estar abierta a oportunidades, entender que va a tomar un esfuerzo de cualquiera, un esfuerzo y ciertos sacrificios, pero que si es un proyecto así como este, cualquier sacrificio va a valer la pena, porque además es temporal y después puedes disfrutar de los logros y eso es maravilloso, el poder lograr realmente cumplir metas, ¿no? Es importante. O sea, tu presente no dicta el futuro a menos que hagas cosas diferentes, ¿cierto? Cierto. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Gracias, saludos Mario. Y con placer eso estar contigo. Sí, salud con un tecito de Herbalife y sigamos disfrutando de la vida.